¿Cómo están? Gracias por la sintonía. Este es su canal Quinta Visión y estamos abriendo una nueva edición de su cita regional. Cita regional que probablemente, a diferencia de la vestimenta que usamos, ya les voy a presentar a nuestros invitados, le va a sonar algo similar o parecida a la edición o al capítulo anterior, porque efectivamente estamos los mismos de la semana pasada. Yo sigo en calidad de préstamo, sin ninguna complicación. Lo último que tengo como dato, Rodrigo Oliver, titular de este programa, nuestro director ejecutivo del canal, está en buenas condiciones, pero en cuarentena preventiva. Así es que, como dije la vez pasada, aquí está el pecho, vengan las balas, estoy yo aquí. En todo caso está Bernardo Vélez, nuestro jefe de prensa, haciendo algunos de los programas, por supuesto para llevar las distintas temáticas y particularmente lo que hoy día cruza los diferentes informativos. Uno ve la televisión, coronavirus, COVID-19. Abre las páginas de los diarios, sus portados titulares, COVID, coronavirus, sus impactos, las consecuencias. Aquí tenemos al menos un doble problema. El sanitario, sin duda, preocupado del aumento de los casos, naturalmente también de las muertes y, como no, también de los recuperados, pero además algo que estamos cada vez sintiendo con mayor fuerza y que es el daño que esta pandemia está originando a nivel mundial y en lo particular aquí en nuestro país en lo económico. Camila Flores, diputada de RN, está con nosotros, tal como la semana pasada. Diputada, ¿cómo está? Bien, Carlos, la verdad es que con harto resguardo, sí, yendo a ¿Usted tiene asma? Claro, yo soy asmática crónica, entonces evito estar en espacios donde haya muchas personas, evito la aglomeración. Mi médico, mi doctora me recomendó evitar absolutamente, ojalá, cualquier tipo de actividad donde haya más de, no sé, 10 personas. Así es que aquí estamos más o menos justos. 5, 6, sí, 7. Cosa que en la cámara no se da, porque al final estamos los 150 o ¿No está los pasando 100, como en España, igual. que ya el número se ha reducido? Sí, o sea, de hecho el número está muy reducido, a lo menos habemos como 60 que tenemos que por distintas razones médicas, otros por edad, no asistiendo, otros con cuarentena preventiva porque han tenido algún contacto, y de hecho esta semana se aprobó el voto telemático que se va a comenzar a implementar, según se nos ha informado, la próxima semana. No es lo único que se ha aprobado, pero de ahí nos da Varias cuenta, cosas déjeme... más, pero vamos a poder al menos Okay. votar a distancia si es que se tiene que cerrar el Congreso. Vamos a preguntarle al médico que está con nosotros, nuestro amigo Luis Basáez, doctor, el jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, a ver si es que está digamos que en el grupo de riesgo la diputada a propósito de esta asma crónica. Bueno, sí, buenas tardes. Sin bono, sin bono. Gusto saludarlo. Esto es sin bono, doctora. ¿Ah? Sin bono. Sin bono. No. Bueno, la evidencia científica muestra, ¿cierto?, que la pandemia ha tenido distintos comportamientos según sea el país donde está. En algunos ha afectado más a adultos mayores y en otros a jóvenes. Y, Nuestro país da cuenta de eso por un caso. Exactamente. Y la patología asociada a cada uno de esos grupos etarios. Por lo tanto, una persona en Chile hoy día joven y con patología asociada, sobre todo respiratoria, está en los grupos de riesgo. Efectivamente. Lo sabía así con claridad. Así tal cual me lo dijo mi Muy doctor. bien. Carlos Banen es joven también. No sé cuán joven es, pero es joven. Por lo menos más joven que Luis Basáez y que yo. ¿Y tiene alguna... ¿Cómo está, Carlos? Muy bien. Presidente regional de la UDI, concejal de Valparaíso. Vamos a aclarar que aquí en la mesa la más joven es Camila. Sí, es verdad. Pero no hay ninguna enfermedad asociada por su Ninguna. parte. Gracias a Dios, ninguna. Perfecto, qué Ninguna. bueno. Todo bien. Pero tienes niños que también. Pero tengo- Y a preguntar, ¿cómo lo está haciendo con sus dos bebés? Sí, no, tratando de respetar lo mayor posible la cuarentena. De hecho, mi señora con mis ¿Están hijos... muy aburridos los niños? Aburrido. No solo los niños. Les podría contar un par de anécdotas, pero... No solo los niños. No. Eso ha sido un tema. Hay que ser parte de- creativos. es parte de Creatividad. la Por medida ejemplo, hay yo que que vivo en tomar. un departamento que es chiquitito, Ya. corren para allá, corren para acá y... Chuta, es complejo. Creo que están haciendo decoraciones en las murallas ahora ya. Algunas han hecho. Y destrucción Rompe de murallas. raya. ¿Ah? Está bien. Hay de todo un Es poco. parte de la creatividad. No le coloque un atajo al arte. No. Puede Aunque destruya descubrir, la casa. puede descubrir de verdad algo que no sospechaba. Que se manifiesten como ellos quieran. Bueno, más allá de, y que es necesario, por cierto, también el humor hoy día, las cifras
El aumento en nuestro país, esta curva que intenta o se espera aplanar, ¿no es cierto?, nos mantiene a todos en vilo. Estados Unidos ya pasó al primer lugar en términos de contagios, superando obviamente a China, que se mantiene por una semana al menos en un número muy cercano con un altísimo porcentaje de recuperación, lo que por de pronto llama un poco la atención o la curiosidad. Y 90-91% de recuperados, 3.000 y tantos muertos, 81.000 y tantos contagiados. Sur Corea, Irán tienen un comportamiento también de recuperación importante, pero de allá y de lo que pasa en más de 200 territorios en el mundo, tenemos que centrarnos en la región de Valparaíso porque es lo que nos interesa. Y a propósito de lo mismo, actualícenos un tantito, Doc, y quiero preguntarle, porque hace poco estuvimos recomendándole a nuestros televidentes que las mascarillas no eran de uso imprescindible, urgente o necesario, pero le vemos allí que anda con la suya. Eso, a propósito del delantal blanco, ¿es por algún problema o alguna situación particular de la profesión, o hoy día ya usted estaría recomendando utilizarlas? No, lo que pasa es que, para que la gente tenga claridad, las pandemias siempre se van desarrollando en los países en fases. Sí. Estamos en la 4 nosotros. Claro, entonces cuando se hablaba de que la mascarilla técnicamente no era necesaria usarla, era cuando estábamos en las fases iniciales de la pandemia. Eso quiere decir que yo sabía dónde estaba el brote y por lo tanto lo tenía controlado. En esas condiciones la mascarilla solo es útil para la persona que está contagiada, para que no contagie a los demás. Okay. Pero cuando tú estás en fase 4, que es el virus es comunitario, quiere decir que puede estar en cualquier No sabes parte, quién lo tiene, uno de nosotros en podría una superficie, en una persona, qué sé yo. En ese caso, cuando yo circulo, ¿cierto?, puedo estar en contacto con o superficie o persona que porte el virus. Y en ese caso, todos tenemos que defendernos de que no nos llegue. ¿Por dónde ingresa el virus al cuerpo? Por los ojos, la nariz y la boca. Por lo tanto, tenemos que usar mascarilla que nos defiende del ingreso por nariz y boca, y lo que nosotros llamamos un escudo facial, que es cierto que es como un escudo facial que protege los ojos. Como máscara de soldador. Esa es la protección real hoy día en fase 4. Entonces, lo que le recomendamos nosotros a la gente, a las personas, es que cuando circulen, ocupen estos dos elementos porque así están protegidos ellos. Ya, ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque, diputada Carlos, aprovechemos estos minutos de introducción, de ahí vamos a la pauta propuesta por nuestro jefe de prensa. ¿Cómo lo hacemos si uno acude a una farmacia y lo primero que ve es no hay mascarillas, no hay alcohol gel? Va a la otra, lo mismo, y con lo único que se encuentra es probablemente con el mercado informal, que no sabemos si están totalmente higienizadas, cerradas, y a 1.000 pesos cada una. ¿Qué hacemos cuando costaban antes, no sé, cuánto, 300 pesos? No sé. O sea, hoy día ya estamos llegando efectivamente a casos donde tenemos necesidad de estos elementos y no los hay, ¿cierto? Porque evidentemente las producciones han bajado y además lo poco que hay, ¿cierto? Es muy caro, comienza la especulación económica, ¿cierto? En estas materias que son esenciales, vitales, y yo de verdad que aquí uno ve lo peor y lo mejor de cada persona. Y desgraciadamente vemos precisamente cómo algunos se aprovechan de la necesidad y de las urgencias. Y es lamentable. Ahora entiendo que hay varias ideas que muestran más o menos cómo uno podría suprimir, digamos, o ser una alternativa cuando no hay mascarillas, que hay personas que se pueden hacer. Yo me acuerdo en la época, cuando yo era muy chica, por ejemplo, en los hospitales usaban mascarillas de género. Yo me acuerdo, seguramente usted mejor que yo, doctor, puede decir si efectivamente esto te ayuda con un género grueso a efectivamente cumplir con esta idea de tener una protección. Lo mismo que el alcohol gel, o sea, es mucho más efectivo lavarse con agua y jabón, ¿cierto? Evitar tocar y si pueden ponerse guantes, entiendo que cualquier tipo de guantes, y no necesariamente de estos que son delgaditos como quirúrgicos, sino que si uno puede ponerse guantes que sean lavables y usarlos, también te sirven. O sea, yo le digo, por ejemplo, a mi mamá, que es también de riesgo, porque tiene algunas enfermedades, también ponte lentes, porque me imagino que los lentes también pueden ayudar a hacer una buena protección. Sí, también. ¿Sí? Claro, porque uno piensa, tal vez,
no es tan creativo, quizás en artes manuales a uno no le fue muy bien, entonces tratar de hacer Claro. una mascarilla, Muy yo la he visto hoy difícil. día de calcetines con filamento de cobre, bebidas El cobre no desechables. mejor. El Claro, cobre sí, lo que es pasa- un gran aislante. Lo que pasa es que uno tiene actos Sí, claro, reflejos, entonces que no A la son cara. muy controlados y Claro. uno, a pesar del LED, uno puede hacer esto y ya se tocó el ojo. Entonces, por eso nosotros hablamos del escudo, porque ahí ya no se puede meter la mano o tienen que pensar hacerlo y eso ayuda. Hay unos tutoriales, bueno, ahora está todo digitalizado y uno está todo el día en redes sociales viendo qué es lo que pasa y se entrega información, alguna verídica, otra no. Eso Pero quería yo ver. pero lo que sí hemos, y hay un llamado que lo ha hecho fuertemente el senador Piuco acá en la región respecto a confirmar la veracidad de la información. Eso es súper importante. Pero a lo que yo quería ir, y aprovechando que está el doctor Basae, hay muchos tutoriales que uno ve en redes sociales, que ve en distintas plataformas, incluso hay algunas personas, yo por ejemplo he hablado con algunas personas de Valparaíso, algunas dirigentes específicamente, que me dicen, Carlos, nosotros estamos haciendo mascarillas. Entonces, y va un poco a lo que decía Camila también. ¿Cuál es la materialidad que tiene que tener la mascarilla? Porque no sé, no es lo mismo un género que una mascarilla que esté hecha específicamente para un contenido Uy, especial. perdón, Entonces, incluso toalla nova, o de ese Claro. tipo de papel. o sea, pero en el fondo, ¿cuál Poroso. es la eficacia Poroso. de una mascarilla o cuáles son los mínimos que tiene que cumplir una mascarilla para cumplir con los requisitos que nosotros queremos, que en el fondo es no contagiarnos? Quiero solamente agregar algo, no voy a decir el nombre del supermercado, pero lo publiqué el otro día. Me di cuenta, advertí que en el ingreso, como está ocurriendo en algunos, o hay un dispositivo con alcohol en gel, o te están rociando con un líquido dentro. Me di cuenta que había algo un tanto granulado, o como con globito, y le pregunto a la persona, perdón, ¿esta solución de qué es lo que es? Me dice, alcohol en gel con agua. Entonces, si ya el alcohol en gel en sí, el porcentaje es menor en términos de su efectividad para esto, Se diluye. si yo lo diluyo con agua y la mezcla que haré, no, me imagino que no serán tan generosos, 90 alcohol en gel y 10 de agua, debe ser al revés probablemente. Con eso no tenemos ninguna seguridad entonces ir a tomar producto o ingresar a un supermercado. Entre otras cosas, es obligación, en este caso, del empleador, del establecimiento, tener los elementos. Bueno, es que ese es el problema, lo que ustedes están hablando es el resultado de la improvisación en una pandemia. Claro. Chilean Way. Eso es lo que pasa. Entonces, hay miles de personas enviando información, algunas verídicas, otras no, la gente confundida, preocupada, ese es el Alarmada, problema que mucho. tenemos hoy día. Entonces, aquí lo que hay que hacer, porque uno tampoco tiene que, no es el momento de criticarnos, de andar diciendo cosas, yo creo que hay que hacer cuestiones propositivas. Aquí lo que hay que hacer primero a nivel nacional es colocar un delegado presidencial con poderes por sobre todos los ministerios. Porque hay que tener Pero ya una voz tenemos única zona de que comente. catástrofe, pues, y está el ministro, pues. Pero no es creíble ese es el problema. Necesitamos Yo no estoy de acuerdo una figura, contigo. mira, hay que ver lo del Kramer, qué sé yo. Pero por eso no Es quiero que eso, discutir. lo que Lo pasa ideal- es que eso no ayuda en nada. O sea, yo lo de Kramer lo Por eso encuentro estoy una diciendo. falta de Pero respeto. lo Hoy día ideal- hacer chiste, reírse Pero de Camila, esta situación es Camila, grave. Camila, mira, lo que tenemos que hacer acá y hay que entender una cosa. 30 Estamos- segundos para empezar con Estamos con la conversación. en una batalla sanitaria y todas las decisiones deben obedecer a ese fenómeno. Aquí no hay una guerra ni política, hay efectos económicos y otros más, pero la guerra es sanitaria. Entonces, lo ideal es que alguien tome el comando, porque lo que ha ocurrido es que hay algunas indicaciones que a la hora después se contradicen. Por eso necesitamos una línea informativa que dirija todo este proceso. Dos, necesitamos intervenir las líneas de producción, porque ¿qué pasa con las mascarillas? Hay una sola que sirve, ¿cierto? La M95, pero es cara y no está en todas No, y partes. esa vale más de 1000. Por eso, mucho más. Imagino. Entonces, ante no tener esa opción, uno empieza con estas alternativas intermedias. Por eso es que tiene que haber una Pero son conducción eficaces, única, Carlos. intervenir esos procesos. Esas mascarillas ad hoc, digamos, ¿son eficaces o no? Sí, pues Sí. Pero no la que decía usted, doctor, en el fondo, la que es la profesional, digamos, sino que estas más artesanales también... protegen mucho menos y Ok. la posibilidad de infectarse Vamos igual está. porque nos está viendo Rodrigo Oliver y ya debe estar un poco inquieto. Sí, yo creo lo mismo que tú. Era necesario que empezáramos con... ya me estoy complicando. Y nuestro director que está desesperado también en la sala. A ver, uno
Por favor, no dejemos fuera, porque no está aquí, pero sí lo conversamos con Bernardo Vélez, nuestro jefe de prensa. Hoy día todos estamos utilizando nuestros dispositivos y estamos apreciando una disminución en la velocidad, de pronto la falta de conexión, y se nos está llamando a los usuarios a desfasar el uso, ya sea para videollamada, para ver alguna película, una serie, etcétera, etcétera. ¿La responsabilidad de quién es? ¿Es de las empresas que deben de proveer el servicio y estar atentos y preparados para esto, invertir, o somos nosotros los que tenemos que cuidar entonces cómo lo hacemos? ¿Partimos con eso? Me parece Ya, muy bien, buena idea. vamos. Camila. O sea, claramente hoy día estamos aquí a pruebas a todos. Los médicos, el personal de la salud, el gobierno, empresarios, autoridades, todos los ciudadanos también. Pero yo creo que en esto no me parece a mí bastante, no sé, casi para la risa, ¿cierto? Que se nos diga, oiga, usted no use tanto internet porque se está poniendo demasiado lento, qué sé yo. Mira, ¿acaso las empresas las que tienen que tener la capacidad de prestarte el servicio por el que tú estás pagando? Porque el uso de datos es un servicio por el que tú pagas, no te lo están dando gratuitamente. Y no ha habido ningún descuento ni nada. No hay ninguna ayuda, ninguna medida que diga, o alguna empresa que diga, mire, yo le voy a dar la facilidad, si usted quiere, utilice por un tiempo gratuitamente o entre un horario gratuitamente, no sé. Quizás fraccionar, porque a lo mejor se ocupa más en la noche que en la mañana. Entonces yo le voy a dar internet gratis en la mañana y en la tarde usted me paga. No sé, alguna alternativa. Eso no ha ocurrido. Hay otras empresas que yo sí felicito que han estado a la altura, algunos bancos, la CPC que está inyectando recursos, porque hoy día quienes son los que sufren son las pymes, no son estas grandes empresas. Las grandes empresas tienen espaldas como para hacer frente a una pandemia y a cualquier otra situación, ¿cierto?, que podamos tener en el futuro, porque esto, digamos, puede repetirse en otras áreas, pero las pymes son las que hay que pensar en cómo nosotros vamos a ayudar, no las empresas grandes. Y por otro lado, y a propósito de lo que hablaba el doctor, yo creo que en esto hay que efectivamente tener una sola voz, y en esto tenemos que ser lo más solidario y dejar la pequeñez política y la mezquindad de lado. Que si este lo ha hecho bien, que es simpático, que no es simpático, que después se contradice. Oye, acá dejemos que las personas que saben hagan su pega. Hay un ministro, les podrá gustar ser simpático o no simpático, pero es el ministro. ¿Quién determina ese ministro? El que ganó las elecciones, que es el presidente de la República, que ganó por alto porcentaje. Más allá les podrá gustar o no gustar. Y ese presidente designó un ministro y a subsecretario, que desde mi punto de vista lo han hecho bien. Mira, uno podrá tener críticas quizás en la forma, pero no en el fondo, porque desde el fondo lo han hecho bien, que quizás uno esperaría que seamos un poquito más audaces, que extrememos las posiciones y que efectivamente se tomen medidas un poquito más anticipadas, estoy de acuerdo, pero no por eso lo hace menos creíble. Un llamado entonces a las empresas proveedoras de servicios de Internet para que, bueno, ya se está comenzando a ver que al parecer no hicieron las inversiones suficientes o necesarias, y esto podría ser más complejo porque si pasamos de esta cuarentena preventiva u obligada, no total para ser súper francos, y pasáramos en un tiempo más, significaría, claro, a la total, que es la que se está demandando por muchos sectores, y que El Salvador, Colombia, Argentina y otros países ya la implementaron, significaría que no solo van a estar hoy los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y todos los trabajadores, algunos solo pueden realizar teletrabajo, y entonces podríamos pensar que esto se va a colapsar, doctor. Bueno, yo vuelvo a insistir, Camila, no es un tema de una discusión política. Lo que uno necesita en una campaña es un comando que le dé confianza y credibilidad a las personas. Cuando eso no ocurre, se empiezan a producir todas estas cosas de debates que no llevan a ninguna parte, y uno empieza a perder tiempo en las medidas que tiene que tomar. Si uno analiza, nosotros sabíamos, ¿cierto?, como país, que esto nos iba a llegar como con 2 o 3 meses de anticipación, cuando partió en China. O sea, esto no nos llegó así de repente. Lo primero que había que hacer era cerrar las fronteras, porque nosotros sabíamos que el virus se iba a incorporar de manera importada en un principio. Doctor, pero no lo hizo Italia, no lo hizo Estados Unidos también a tiempo. Por eso que son las medidas que uno tiene que ir analizando. La persona en Quilpué, ¿cierto?, el primer brote fue una persona que vino de Estados Unidos. Le tomaron la temperatura en el aeropuerto, no tenía nada, le hicieron una encuesta y se fue sin cuarentena a la casa. Pero ese no es el tema hoy día. El tema hoy es cómo todos nos acoplamos para dar una batalla efectiva contra el coronavirus. Hoy día estamos en un estado de excepción, estamos en un estado de catástrofe, y todo el poder y las decisiones están concentradas, ¿cierto? Y todo lo que estamos hablando son medidas que se pueden tomar. Cuando usted toma una cuarentena total
Imagínense que vamos a llegar a una cuarentena total y que esto está desplegado. La cuarentena total trae una serie de daños colaterales. Así es. Sí. Y uno tiene que gestionarlos. Entonces lo que tenemos que hacer es anticiparnos a esos hechos, estar preparados. No podemos estar así, ¿cierto?, de que las empresas hagan lo que quieran. Las mascarillas que costaban 3.000 pesos, hoy día cuestan 60.000 pesos la caja de mascarillas en el mercado. Y en muchas partes ni siquiera hay. Entonces esas cosas son, si nosotros pensamos, ¿cierto?, que una buena manera de defenderse es el uso de mascarillas, escudo facial, asegurarle los consumos básicos. ¿Cuántas personas han perdido su pega en este minuto y que vivían del día a día? Entonces, yo como Estado tengo que preocuparme de todos esos efectos colaterales de una cuarentena. Carlos. En la misma línea estas grandes empresas, que la verdad que son empresas monopólicas, y son 4 o 5, no son más. Y la verdad que las barreras de entrada son gigantescas. Y la mayoría, o algunas, usan precisamente las redes de los otros. Justamente. Bueno, basta con ver cuando uno ve estas famosas antenas que de repente hay 3 compañías en una de estas palmeras que se crearon. Pero mira, a ver, más allá de eso, y sin dejar de lado la responsabilidad que es netamente de la empresa, yo creo que en la casa también nosotros tenemos que colaborar. ¿De qué manera? Porque, por ejemplo, no sé, de repente estamos en la casa, estamos con el celular conectado al Wi-Fi de la casa, tenemos el computador, el notebook al lado, y además tenemos la tele prendida viendo, no sé, Netflix. Sí, pero es que aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Uno es la fibra óptica que te llega a la casa y el otro es el uso del dispositivo móvil, el 3G, hoy día 4G en realidad, que son 2 maneras de poder tener acceso. Y que pagas por los dos. Y que pagas por los dos. O separado. Por eso, pero en el fondo está en tener un uso más racional de los recursos que tenemos a mano, sin dejar de lado la responsabilidad de la empresa. Ahora, claro, cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo que dicen las políticas públicas? ¿Qué es lo que dicen las autoridades comunales, las autoridades gubernamentales? Quédese en la casa. Y perfecto, ¿cómo lo hacemos la gran mayoría? Tenemos videoconferencia. ¿Y qué es lo que tenemos que ocupar? Las redes. No, y el ocio y la entretención. Entonces, además. Claro, informarse. Justamente, entonces al final uno dice, chuta, a ver, nos piden que nos quedemos en la casa, que trabajemos, entonces lo mínimo es tener esas condiciones, el piso mínimo para poder trabajar, y por eso yo digo que es responsabilidad de las empresas. Ahora, yo creo que de esto, yo creo que nadie estaba preparado para una situación como esta, nadie. Y la forma de salir de esto, bien decía Camila, el esfuerzo que están haciendo algunos empresarios, pero yo creo que la fórmula, Carlos, no hay mucho más de lo que ya hemos conversado en otra oportunidad respecto a otros problemas. Es público y privado de la mano. Aquí tienen que ir todos juntos, los empresarios, los grandes empresarios, tienen que saber que este es el minuto también de devolverle la mano a los chilenos que día a día pagan su cuenta, muchas veces se endeudan para pagar su cuenta. Y en el fondo si no vamos todos juntos, la verdad que el resultado no va a ser nada de bueno. Ok, hay muchos hoy día que están preocupados, no le vamos a dar tiempo naturalmente, pero solo lo vamos a dejar allí puesto que nos quedan 3 minutos, conversamos mucho en el primer bloque, así que los vamos a aplicar, vamos a recortar a 2 minutos la participación de todos. Pero el tema de la posible moratoria, hay muchos que están muy complicados sin generación de recursos y que han establecido un contrato de arriendo, algunos aventurándose en emprendimientos, particularmente pymes, pequeñas pymes, ¿no es cierto?, que hoy día están muy, pero muy complicados. ¿Algo por ahí, algo que se haya escuchado, algo que se haya dicho, algo que estén trabajando? Sí, mira, yo presenté, Carlos, un proyecto que buscaba que los servicios básicos, luz, agua y gas, las personas la puedan suspender el pago por un plazo de 3 meses y después pagarlo en cuotas esas deudas, pero sin intereses. Y efectivamente, convenio sin intereses. Exactamente. Perfecto. Y efectivamente, cuando yo doy a conocer en mis redes sociales esta medida, que los mismos vecinos de la región me la dieron, yo debo ser muy honesta, pues me comentaron el tema de muchas familias que pagan arriendo, efectivamente. Y ahí tenemos que ver cómo, porque nosotros hay una tenemos complicación, un marco, porque hay alguien que arrienda. Claro, tenemos un marco jurídico que tenemos que ver cómo se podría llegar a resolver, ¿cierto?, una situación como esta, para que efectivamente no genere problemas de inconstitucionalidad, en fin, que son cuestiones básicas, que principios generales del derecho que tenemos que ver cómo saldamos. Pero en este estado de excepción... Podría. Se puede. Con estado de excepción, con estado de catástrofe, se puede modificar la propiedad privada, la libertad de tránsito. O sea, es cosa de tener la decisión
y podríamos hacerlo efectivamente. Perdón, la determinación y tomar la Pero decisión. quien tiene que hacer eso es el gobierno central. Sí, claro. No es materia, digamos, No. de los parlamentarios. Entiendo que hoy día viernes, porque estamos, es cierto, grabando el programa. Sí, viernes 27. Claro, durante el día entiendo que vienen algunos anuncios, que desconozco el detalle por la hora en que estamos grabando, que vienen un par de anuncios en esa línea del gobierno. Desconozco exactamente en qué materia específico de arriendo. En la pausa podemos Puedo dar una revisar miradita, ahí googlear. para ver ¿Ya? si ya se ha dicho Perfecto. algo en esa materia. Y la moratoria, ¿es aconsejable? ¿Sabes lo que pasa? Que uno cuando planifica esto tiene que tener claro lo siguiente. Cuando yo envío a una persona a la casa y le digo, quédese en la casa, esa persona tiene una serie de obligaciones que yo tengo que tenerlas claras y tengo que gestionarlas de otra manera. Hoy día estamos en una situación distinta, no podemos administrar el país como lo veníamos haciendo antes. Estamos con un elemento jurídico que es el estado de catástrofe que permite hacer una serie de cosas. Así es. Entonces, las medidas son muy relevantes. Yo no puedo tomar una medida como se tomó el toque de queda en Santiago y al día siguiente vemos a toda la gente en el metro que ya no está ni a 10 centímetros, algunos con mascarillas. Uno de esos que Y a hubiera las 7 sido de la mañana. coronavirus positivo contaminaba a todo el mundo. Entonces, esas cosas hay que pensarlas bien y darle el tiempo al gobierno para que las Ante una ejecute situación bien. excepcional, soluciones excepcionales. Exactamente. Exacto. Yo creo que lo resumió Eso es. muy bien Carlos al término ya de este primer bloque. Se inició entonces cuarentena total en 7 comunas de la región metropolitana. Algunos dicen por qué no toda la región metropolitana y otros, muchos más, dicen por qué no en todo el país para hacerle frente de verdad a esta pandemia. Volvemos precisamente con este último punto a seguir conversando aquí en Cita Regional. Bien, ya estamos de regreso, como usted puede ver aquí con el reloj, el líquido que nos permite pasar los tragos amargos, este que es del minuto final, que en esta última semana no ha funcionado para nada, nada, y alcohol en gel. ¿Cuánto es lo que Luis Basáez, el jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, Camila Flores, diputada de la República, y Carlos Vanen, presidente regional de la UDI, además concejal por Valparaíso? Doctor, ¿cuánto efectivamente...? ¿Candidato alcalde? Alcohol Así sobre es. 70%. Ah, ya. Sí. Eso yo quería... O sea, hay que pasar por la primaria, claramente. Pero Oye, está si es bien. que hay primaria, Si es que hay porque si es que el primaria. coronavirus no deja de tener primaria. tengo a propósito, sí, las fechas ya establecidas como tal, aprobadas. ¿Cuánto el alcohol en gel ayuda a poder hacerle frente al virus? ¿Cuánto? La evidencia de alcohol sobre 70% y fundamentalmente jabón. El jabón es el que más sirve porque mira. inactiva... O sea, esto es por un ratito de llegada a casa para tenerlo a la Claro. mano, pero no para usarlo de manera frecuente. La espuma es la que... El jabón. El jabón es el sabor. Por eso, pero la saponificación. La saponificación. Efectivamente. Ya pues, vamos entonces. Pero en el intertanto nos comprometimos con lo siguiente, porque vamos a estar saliendo hasta este viernes que viene. Estamos en viernes 27, vamos a saltarnos, entiendo, al mes de abril, sin duda. Y Camila nos hizo llegar nuestro jefe de prensa el plan de contingencia COVID-19 en electricidad, telecomunicaciones y aguas, de lo que ya estábamos hablando, pero podemos actualizar. Sí, muy breve, Carlos. Bueno, efectivamente, lo que es agua y electricidad, el gobierno ya anunció que se va a poder suspender el pago, se va a prorrogar, ¿cierto?, o a prorratear el pago en cuotas de hasta 12 cuotas. Se va a entregar para las familias más vulnerables también internet gratuito. Hay muchas familias que no tienen uso de internet y se les va a entregar de manera gratuita lo que es el 60% más vulnerable de los Eso está vecinos. muy bien porque empareja la cancha, pero va a Claro. saturar más entonces a Bueno, propósito es de un las desafío conexiones. para las empresas, sí. Así que, oye, sí, aquí estamos todos llenos de desafíos. Yo Sí. quiero hacer un saludo especial a todos los que siguen trabajando a pesar de la adversidad, a ustedes, Carlos, en las comunicaciones, para que tantas personas puedan estar informados, al personal de la salud, muchos enfermos, algunos incluso muy graves porque han estado en riesgo y siguen trabajando. La primera línea ahí, pues. Exacta, nuestra primera línea Sí, de pues. salud, Pero nuestros carabineros, sí. nuestras fuerzas armadas, a las personas que siguen trabajando en los supermercados, a las farmacias, en fin. A propósito Y a las de... personas que siguen trabajando en el aseo. Oh, Sí, sí. exacto. Muy Sí, porque, perdón, déjenme decirlo, Sigue pasando el déjenme servicio. decir que además no están contando con todas las medidas de seguridad. He visto mucho, no sé si, incluso estoy hablando de las empresas contratadas,
No sé si no les han entregado mascarillas o no las están usando, pero en definitiva alguien tiene que fiscalizar que eso pase, porque además tienen contacto con todos nuestros desechos, y ese es el problema. Separar desechos, este es el momento para aprender a separar todo aquello que no sea lo indicado a llevar a los vertederos. Carlos, a propósito de las medidas, ¿qué indicación está? Mira, yo creo que las medidas van en el sentido de lo que conversábamos en el primer bloque. Esto tiene que ser una alianza público-privada, que el gobierno garantice a las personas más vulnerables de nuestro país el acceso a Internet, que pueda prorratear o postergar el pago de las cuentas de servicios de suministro básico. Yo creo que es esencial. Y lógicamente el gobierno y por otro lado las grandes empresas, estas empresas que tienen un carácter monopólico, si no trabajan en conjunto, el resultado es malo. Si trabajan en conjunto, de esta salimos todos. Doctor, le dio una miradita. Bien. Sí, le di una mirada. Van en la línea de lo que hay que hacer efectivamente. Y aquí tenemos que cooperarnos todos. Yo creo que esto cambió la manera como veíamos la vida en general. Nosotros ahora vamos a lanzar un consultorio municipal en Quilpué solo para enfermedades respiratorias en un centro privado que lo entregó gratuitamente a la corporación municipal. Ay, qué bueno. Ese es el ejemplo que hay que seguir. Qué bueno, Eso tengo en pauta acá abajo, usted lo ve, ¿no es cierto?, el espacio riesgo. El arriendo del mismo, a propósito de moratoria. ¿No es cierto? Podríamos tomar ese espacio, Pero hay otros son temas. 20 y tantos Pero millones. Carlos, ojo con eso, porque no puede ser cualquier espacio. Está bien. A ver, primero salió de espacio riesgo una cifra tremenda que no 20 y era tantos tal millones de pesos. y que no era efectiva. ¿Pero cómo? No, pues es ¿Cuánto es 0,2, entonces? es 0,2 ¿Por metro cuadrado? por metro Metro cuadrado, de acuerdo a lo Por que día. se ocupe, de acuerdo a lo que se ocupe. ¿Ya? ¿Y a partir de cuándo? Por eso, porque todavía no se parte ocupando, pues eso va, cuando se ocupe, ojalá Dios quiera que no haya que ocupar Pero nada. perdón, los alcaldes en el Pero país ojo. están ofreciendo sus espacios gratuitamente para poder Pero atender. tienen que estar equipados. Ah, está bien. Tienen que tener los Tienen que tener las elementos condiciones mínimas. mínimos. O sea, no podemos llevar a las personas, no sé, a un colegio Pero que quizás en, no Wuhan, tenga... en Wuhan, ¿cuánto se demoraron? Pero en 10 días. 10 días. Listo. Oh, Vamos, ¿cuánto vamos, nos vamos. falta para eso? Va. Sería... Esos son los desafíos Por entonces. eso, Carlos, esos son los sí. desafíos. Hay que tener, Camila lo mencionó en la conversación, un tema importante es las personas que dejaron de recibir ingresos y pagan Claro. arriendo. Ese es un tema que Yo también creo que va a ese es un nuevo pensarlo. desafío. Es un Sí. buen desafío que Ya, hay pues usted tiene que mirar. apalancar Sí, eso, pues. diputada. ya, Ese es pues. mi compromiso con usted en el intertanto de los Además que comerciales. usted no solo está aquí en este canal, que es de la región de Valparaíso, sino que está en otros medios de comunicación. Coloque eso como bandera. Así Moratoria, va a ser. hay personas que hoy día no tienen la posibilidad. Es cierto que algunos se pueden ver afectados. Bueno, pero el Estado tendrá que tomar algún otro tipo de decisión. Pero hay Alguna algunos que están subvención. las pymes particularmente, están muy complicadas con esto. Sí, mira, y respecto de los lugares que se van a habilitar como hospitales provisorios, y aquí vimos ir a la realidad de Valparaíso. En Valparaíso se habló del BTP, que son inundables. Se habló de algunos hoteles que están en el borde costero, tampoco se puede. Entonces, ¿El O'Higgins está dispuesto para eso? en Viña. Sí, claro. No, me usted está habla hablando de de Valparaíso. Valparaíso. Yo estoy hablando de Perdón. Valparaíso. Entonces, Ya. la verdad que ayer pude hablar con el Seremi de, El Congreso de Nacional. Salud, pude hablar con el Seremi de Ahí Salud, salí con el más director de enfermo. Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y le propuse un espacio que yo creo que cumple con todas las características, Es verdad. pero que yo no había escuchado nada al respecto, que es la ex fábrica Costa. ¿Y en qué que está condiciones Santa está? Elena. Mira, son más de 20.000 metros cuadrados construidos, que están en buenas condiciones, que está abandonada, y yo creo que también podría ser un ejemplo. Tienen que de- levantar el hospital naval. Sí, o Porque sea, en está Valparaíso hemos perdido prácticamente hospitales y hace desocupado. mucho tiempo Eso hay que venimos- habilitarlo. la Ok. población pero y eso también es la misma lógica de la alianza público-privada. ¿Por qué? Porque la ex fábrica Costa es un inmueble de conservación histórica y pertenece a un particular. Entonces, particular que lo pueda facilitar gratuitamente al Estado esa es la fórmula. para poder utilizar, Esa es la yo creo que ese es el Eso camino es, que tenemos. La que hacer. generosidad, la diputada Eso es. decía, esto saca, este tipo de La situaciones solidaridad. saca lo mejor y lo peor de nosotros. Eso Bueno, es. saquemos lo mejor de nosotros. Vamos. 7 comunas en la región metropolitana con cuarentena total entre comillas. Total, Sí. entre comillas, vi algunas de las... Bueno, no voy a comentar aquello. Ustedes son los que tienen que comentar. Cuarentena total para toda la región metropolitana, digo, porque muchos de ellos vienen o han venido a pasar las Así es. Yo vacaciones aquí a veranear. vengo denunciando, Carlos, esta situación hace varias semanas. Bueno, en general aquí todos en el panel hemos estado de acuerdo en aquello. Yo creo que es insuficiente tener solamente 7 comunas. Comprendo el objetivo, porque claro, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de casos y donde se habría iniciado, al parecer, cierto, los primeros casos de coronavirus. Pero yo creo que de verdad es insuficiente.
Yo prefiero, en serio, de verdad, anticiparme, ser un poco más arriesgado en tomar decisiones antes después de estar lamentando. Yo creo que de verdad la región metropolitana tiene que tener como región completa una cuarentena total para todas sus comunas. Para nosotros estar tan próximos a la región metropolitana tiene cosas buenas y cosas malas. Hoy día lo malo es que, claro, desgraciadamente se llenó hace unos días atrás nuestra región con personas que venían a pasear, a algunos a turistear. En San Antonio, los colectiveros poniéndose de barrera, ¿cierto?, con sus vehículos para que no puedan pasar, lo mismo los camioneros en Valparaíso. Eso no es tomar en serio esto. Por lo tanto, Claro. o sea, en Papúo, una joven, una Lolita, ¿cierto?, que dio positivo coronavirus en Santiago, le dieron de cuarentena y se vino a pasar la cuarentena a Papúo. O sea, francamente, esto es no entender nada y tomarse las cosas a la ligera y no con la responsabilidad que corresponde. Yo creo de verdad que si el gobierno no, y entiendo que no se tome aún una medida de cuarentena nacional, porque como decía el doctor hace un rato, hay muchas cosas que tienen que estar, ¿cierto?, resueltas para antes de tomar esa decisión. Creo que a esta altura la región metropolitana ya tendría que estar con una cuarentena total y absoluta. Nadie entra y nadie sale. ¿Por qué? El 80% de los casos, creo que después viene la Araucanía, el Ñuble, pero el 80% de los casos están ahí. Y hoy día ya tenemos más de 1.600 Así es. personas, o sea, aumentó. Al día viernes 27, para que usted no Claro, nos vaya a corregir. al viernes 27 teníamos 1.600 y 10, algo. O sea, 1.610. 5 personas ya fallecidas, o sea, de verdad que es un número importante y para nosotros como región fundamental poder estar lo más alejados y apartados de la metropolitana. ¿Qué estamos esperando, doctor? ¿Que hayan más contagiados, más muertos? ¿Qué? Para tomar esa decisión de la cuarentena total. Mira, eso es una cosa que se va a ver. Yo creo que cada fallecido es un fracaso nuestro, Sin duda. Claro. cualquiera. Segundo, ya lo hemos hablado varias veces acá, la cuarentena total, cuando tú pierdes el control del brote, es la medida. Pero no sola, hoy día es la cuarentena total más el testeo masivo para recuperar el control del brote. La cuarentena total por sí sola no sirve. Estas son medidas más bien técnicas, pero que tiene que tomarlas la persona que corresponde. Los casos de la región tienen dos orígenes: importados o traídos de Santiago. Exacto. Eso es lo que despertó el brote No son en la región. autóctonos de la región. Claro, porque hay mucha gente de la región que va a trabajar a Santiago Sí. y vuelve. O que estudia, trabaja. O que estudia claro. u otras cosas. Entonces, sí hay que cuarentena total a las regiones más afectadas. Eso es lo que hay que hacer, y testeo rápido a la población, recuperación del control del brote y salir de la fase 4 y volver a la fase 2. Si no hacemos eso, vamos a tener una expansión inevitable del coronavirus con pacientes graves, probablemente más fallecidos, y sigue siendo entonces una responsabilidad que no se puede eludir. Bueno, Esta situación, fíjate que ha creado, mira, en el sur, una enfermera que estaba vacunando dio coronavirus positivo y contaminó probablemente a muchos que se vacunaron. bueno, la iglesia evangélica otro lugar, también. exacto. En otro lugar hubo que cerrar varios centros, que es lo que no tiene que hacer. Hay que defender los centros, porque si friega el sistema sanitario, la situación es peor. No habrá abasto. Exacto. Entonces, todas esas cosas hay que cuidarlas. Oye, y lo que pasó en Limache, conservador de bienes raíces dio positivo ejemplo. y estuvo atendiendo a personas y ahí, bueno, se tuvo que levantar todo un tema. Por eso que está esa cifra negra, la que desconocemos de Bueno, cuántos eso es lo que están decía yo, contagiados que hoy. en el y siguen estudio, contagiando. En el estudio que se hizo en China, mientras el Estado informaba un número, los contagiados reales era prácticamente el doble. Sin duda. Porque no se tiene el número en el momento. Carlos. A ver, respecto a la medida de cuarentena total de estas 7 comunas, yo creo que es una medida aceptada. ¿Por qué? Porque es donde se concentra la mayor cantidad de personas contagiadas a nivel nacional. Como bien decía Sí. Camila, cuando uno hace o va desglosando a nivel regional, Santiago sin duda alguna donde la mayor cantidad de personas contagiadas hay. ¿Pero basta con algunos cordones sanitarios o...? Es que yo creo que esto va siendo parte de un proceso. Yo también soy, y creo que lo que se quiere dictar es una cuarentena total. Y creo que vamos a llegar a eso inevitablemente. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú miras estas Pero ¿cuánto comunas, más impacta la economía de las pymes? Los negocios uno ya los ve cerrados hace una Allá voy. semana. Sí. Y si vamos después a Allá voy, una pero- cuarentena total, peor mira, ¿qué es aún. lo que sucede? En estas 7 comunas es donde se encontraba la gran mayoría de las personas que venían a sus viviendas de veraneo, que fueron las que vinieron y que se tuvieron que volver porque la autoridad le dijo, si usted no vuelve lo vamos a sancionar. Claro, pero vuelve al día martes, tómese 4 días de vacaciones. Segundo, cuando tú veías qué es lo que sucedía allá,
fiestas constantes, hacían vida normal. Hasta Entonces, lógicamente, ¿eso qué favoreció? Favoreció la propagación del contagio y que personas se fueron contagiando de este virus. Yo creo que vamos a avanzar a la cuarentena total. Yo creo que, a ver, tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, que podemos mirar otros países europeos que van 2 o 3 semanas adelantados a nosotros y sabemos cómo viene la cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a tomar las medidas. Yo creo que la cuarentena total, Carlos, desde mi punto de vista por lo menos, no va a aguantar mucho tiempo más. En algún minuto van a tener que decir, mira, ¿sabe qué? Esto se decreta y se decreta ya. Porque en el fondo... Carlos, yo creo que la próxima semana. Sí, Pero Carlos, mira... es como nos dicen a nosotros, y con un ejemplo nomás, como nos dicen cuando estamos en la escuela de Derecho. Hay coalición de bienes jurídicos, o de intereses jurídicos. ¿Y qué tienes por un lado? La economía, y por otro lado, el derecho a la salud de las personas. El presidente de El Salvador dijo, están estos dos precisamente aspectos, la salud o la economía. Prefiero la salud porque la economía la puedo recuperar en el tiempo. Claro. Ahora, no, lo que yo iba a decir es lo siguiente, mira, hoy día nosotros en la situación que estamos en Chile, la economía está a media máquina, hay muchos efectos sobre las pymes, sobre la estructura económica del país, está dañándose. Cuando yo tomo la decisión de una cuarentena total, controlo los brotes y solamente dejo a esas personas sin hacer nada, voy recuperando la actividad más rápido del país. Entonces, ¿por qué demorar tanto? Ojo, que seamos sensatos. Nosotros no tenemos la misma realidad que El Salvador, porque nosotros hemos tenido un llamado, algunos dicen estallido social, para mí un estallido antisocial, un estallido de violencia del 18 de octubre a la fecha. Nosotros tenemos un elemento con crisis social. Tenemos un elemento que desgraciadamente hace que esto sea más agudo y más profundo. Sí. La economía. Ok, hagamos lo siguiente, tengo justo 3 minutos. Ya, vamos. Uno para cada uno. No, y después el minuto final espero. El cambio de fecha electoral, pues ya no estamos especulando, no hay cifras encima para dudar. No es la tema. Reforma, ¿cómo? No es tema no ya. Es tema. No es tema. Sí, no, yo honestamente, Carlos, estoy de acuerdo con el doctor por favor, que eso tráiganme no es al tema. jefe de prensa, no es por tema. favor. No es tema. Y entonces, mira, tengo otro tema, les voy a proponer otro tema, gracias. Dale. Yo creo que, bueno, la polémica por el dictamen de la Dirección del Trabajo, donde se plantea lo siguiente, que aquellos empleadores pueden eximirse del pago de las remuneraciones a sus colaboradores, más que trabajadores, ¿no es cierto?, y que no logren llegar al lugar de trabajo. O sea, claramente, Carlos, esa Diputada. es una declaración bastante desafortunada, porque se está trabajando en el Congreso y precisamente el gobierno mandó proyectos para poder salvar esas situaciones, ¿cierto? Que son situaciones de emergencia, de catástrofe, algún estado, digamos, ¿cierto? De fuerza mayor que impide en el fondo y exonera a los empleadores, poder pagar la remuneración. Pero eso se está trabajando precisamente en un proyecto para que en esta situación particular del coronavirus no aplique la norma general, sino que aplique una regla particular, que es la que se está trabajando. Por lo tanto, dar una declaración como la que se da a través, ¿cierto?, de la Inspección del Trabajo, no sé si fue la directora directamente, creo que fue la directora la que envía una misiva en este sentido, es muy desafortunado, porque claramente ahí yo recojo el guante de lo pero que decía el ahí hay doctor una de voz que no es la oficial, pues. Claro, de la descoordinación, solo. porque llevamos varios días ya en el Congreso trabajando en las medidas económicas, dentro de esas, por cierto, el mantener el vínculo laboral y que se subsidie el pago de la remuneración por una alternativa distinta, en este caso seguro cesantía, en fin, y desgraciadamente eso no se ha respetado por parte de esta autoridad de gobierno. Bueno, eso genera confusión. Eso genera intranquilidad también a las personas. O sea, ya estamos sometidos, Carlos, a un estrés tremendo. Exacto. Porque de verdad que uno anda Estamos cada todos rato paranoicos. pensando si tiene o no tiene los síntomas, todos encerrados en la casa, no todos tienen casas grandes donde poder estar, no todo el mundo tiene internet, en fin. Por lo tanto, esto lo único que genera es más ansiedad. Yo creo que este va a ser un tema, la salud mental, precisamente en esta área, que yo creo que ahí va a haber un punto débil y de mucha ansiedad de muchas personas que pueden tener incluso algún tipo de depresión, porque esta situación es apremiante y es angustiante, y si a eso la mala comunicación se le suma por parte de las autoridades, evidentemente es muy lamentable. Doctor, sobre lo mismo. Sobre lo mismo, bueno, es que es justamente lo que estábamos discutiendo cuando tú no tienes una unidad que maneje la epidemia, se producen este tipo de cosas donde aparecen personas
que no están en el rango del control y que provocan intranquilidad en la población. Hoy día lo que nosotros necesitamos son mensajes claros, precisos, que den cuenta de lo que ya habíamos hablado, ¿cierto?, de gestión de los daños colaterales de una medida que yo tomo para una pandemia. Y eso tiene que ser súper claro. Efectivamente hay mucha gente que en la indicación de mantenerse en la casa le ha generado todo un cambio en su vida y en su estabilidad de salud mental. También tenemos que proveerlas de entretención. Si esto aquí no se va a acabar el mundo, lo que tiene que tener claro la Vamos a gente salir de esto. es que probablemente muchos nos contaminemos. Sí. Lo importante es que esa contaminación se extienda en el tiempo. Aquí la guerra no es de que no nos infectemos, sino que no sea simultáneo eso, de tal manera de que podamos responder como salud. Pero también quiero agregar una cosa, yo creo que aquí se han producido, esto nos ha traído muchas crisis. Aquí hay crisis vocacionales. Yo conozco gente de salud que lo que quiere hacer es estar en su casa y no estar en la primera línea. Hoy día la Los batalla... estudiantes de la Católica. Los de séptimo año. El La paro. batalla la Las damos condiciones nosotros. no son las necesarias. Exactamente. ¿Cómo van a trabajar en un consultorio o en algún centro asistencial que no tiene condiciones? Exactamente. Y el juramento de Hipócrates y todo aquello. Hay crisis sociales. ¿Qué prefiero, la vida o la economía? Aquí hay muchas crisis que vamos a tener que resolver y hay que tener claro que hoy día lo que nos está afectando es un virus, mañana puede ser otra cosa que afecte al país y tenemos que tener claridad de que el país tiene que enfrentar unido estas situaciones. Bueno, después de 1918, ¿no es cierto? Sí. Lo que se nos acerca más en términos de la afectación al planeta, lo más probable es que no tengamos que esperar 100 años. Lo más probable es que esta es ya un anticipo, un adelanto con lo que nos podemos encontrar en poco tiempo más y con mayores consecuencias. Carlos. A mí la verdad que no me deja llamar la atención Usted es abogado como Camila. este dictamen. Ya. Sí, tal cual. Pero yo comparto lo que decía Camila, en el sentido de que, a ver, hay un principio en derecho al trabajo que es el de primacía de la realidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si es que la próxima semana se decreta cuarentena total? Esos trabajadores van a estar impedidos de ir a trabajar. Entonces, si nosotros aplicamos este dictamen de la Dirección del Trabajo, el empleador estaría facultado para no pagarle a ese trabajador que no pueda trabajar, no porque no quiera, sino porque no puede. Y porque la autoridad le exige que no lo haga. Justamente. Si es cuarentena total. Y si ese trabajador quiere ir a trabajar desobedeciendo lo que dice la autoridad, sufre sanciones. Entonces, la verdad que creo que no se ajusta a la realidad. Y además, cuando uno analiza... ¿Un disparo a las piernas? Yo creo que este dictamen, en algún minuto va a salir alguna aclaración. ¿Comunicado infiltrado? O va a salir alguna Ya algo han explicado. alguna rectificación, va a salir algo al respecto. Y además, cuando tú miras hacia atrás, todos los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo han ido todos en un sentido totalmente contrario. Así es. Entonces, la verdad que no tiene mucha lógica en cuanto al pronunciamiento en sí. Sobre todo cuando tú ves que los esfuerzos públicos, los esfuerzos privados han sido para no despedir, no desvincular a trabajadores, sino que mantenerlos. El gobierno, lo que decía Camila, mire, sabe que nosotros vamos a aumentar la cantidad de plata que tenemos para el seguro de cesantía. Y yo creo que lo que hay que hacer aquí, y siempre se dice en derecho al trabajo, y disculpa que me ponga tan latero, pero hay una parte fuerte y una parte débil en la relación laboral. La parte débil es el trabajador. Yo creo que ahora no hay una parte fuerte, no hay una parte débil, sino que tienen que salir en conjunto de esta situación, que es una situación de la que no estamos ninguno estaba preparado. ¿Y qué es lo que se tienen que hacer? Por ejemplo, el caso de LAN, o la TAM, que lo conversamos la semana pasada. El empleador no fue y modificó unilateralmente los contratos de trabajo. Llamó a los trabajadores y les dijo, mire, estamos en una situación bien compleja. Quiebro 50%, yo me rebajo 25%, eso fue lo que dije. Pero hubo un acuerdo entre las partes, atendido a la situación Por último, actual. algo hubo. Claro, se te claro. entiende. Bien, perfecto. Minuto final, este es el minuto de los saludos, de las recomendaciones. Bueno, no, solamente insistir con el autocuidado, que es fundamental, con los agradecimientos a todos los que están haciendo el mayor de los esfuerzos y exponiéndose día a día para que ojalá la mayor cantidad de chilenos podamos estar sin este virus y un llamado también a
a que la autoridad entienda que cuando nosotros hacemos llamados a cuarentenas nacionales, a cuarentenas regionales, es porque son los ciudadanos los que a nosotros nos transmiten sus inquietudes, son los alcaldes, son los concejales, la gente que estamos en los territorios. Tomar decisiones de repente en una oficina en Santiago es muy distinto a tomar una decisión cuando uno tiene que estar dándole respuesta día a día a los chilenos. Y de verdad, insistir, la cuarentena en la región metropolitana es fundamental, porque si no vamos a tener una situación, insisto, muy lamentable, y esperemos que no lleguemos a eso. Bien, doctor. Bueno, yo vuelvo a insistir, aunque sea majadero, manténgase en su casa, solo salga para actividades obligatorias. Exacto. Bien protegido, tratemos de cuidarnos entre todos, aquí nos necesitamos todos, no hay nadie mejor que otro. Lo importante sí es respecto a la información, que la gente se informe por los canales formales, no escuche tanto lo que está en las redes, ¿cierto? Para que tengamos una sola voz y una sola manera de conducirnos, porque si no, esta cosa se va a transformar en una intranquilidad mayor y probablemente además cometamos errores. Aquí hay muchos que se quieren colgar de la información para aparecer. Aquí lo que importa son las vidas de los seres humanos y no si yo aparezco más o menos. Yo sé que está muy adecuada y atinada su recomendación, Doc, pero para ser franco, hoy día lo primero que busca alguien para informarse es esto. El doctor Google. Y aquí el doctor Google. Y llueve tal cantidad de cosas que hay que aprender a tener filtros. Y es verdad, y lo que dice usted es muy cierto, y ojalá que todos lo hagamos, todos. Carlos. No, y solamente insistir con el mismo llamado que hemos hecho y que hicimos la semana pasada de pedirles encarecidamente que se queden en su casa, que se cuiden, que seamos solidarios con todos nuestros seres queridos y con aquellas personas que nos rodean. Y agradecer también a aquellos que no tienen la posibilidad de quedarse en la casa, que lo comentamos también en el recurso del programa, los trabajadores de aseo, en el caso de ustedes, en el caso de los operarios en las municipalidades, etcétera. En el caso de los funcionarios de salud, a lo largo de todo Chile, agradecerles enormemente, y a todos aquellos que no tienen la posibilidad de quedarse en su casa y que tienen que estar trabajando, agradecerles enormemente. Y finalmente hacer un llamado también al Ceremi de Salud y al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, en el sentido de que en Viña ya se han visto varios lugares para habilitar como hospitales preventivos en el caso que aumente la cantidad de personas contagiadas. En Valparaíso no he escuchado ninguna noticia al respecto y les quiero pedir que se estudie fehacientemente la posibilidad de que sea la ex fábrica Costa, hablar con el dueño de dicho inmueble para poder habilitar para que los porteños, porque como bien decía el doctor, los casos van a ir aumentando. ¿Usted adelantó aquello ya? Sí. Algo hemos hecho. Hay conversación hecha. Con las autoridades Perfecto. Gubernamentales, sí. Aplausos por eso, yo creo que está muy bien. Hoy día nos faltan iniciativas de esa naturaleza que demuestren la generosidad de las personas. Y atención, solo Marvel tiene, bueno, hay otros también, pero Marvel tiene superhéroes. En nuestro país no hay ninguno. Eso significa que no hay DC Comics también. de DC Para que Comics. son Bueno, seguidores muy de bien, DC sí. Comics. Ok, para nosotros, que yo sepa, no hay ninguno que se saque la ropa aquí y quede transformado en superhéroe. Y por lo tanto, entonces, a quedarse en casa, el gobierno, el Estado deberá ir tomando las medidas necesarias para estar con mayor tranquilidad al interior de las cuatro paredes. De momento, quédese en casa, no salga a menos que sea necesario o urgente. Me despido simplemente colocando el caso. Me encuentro con uno de nuestros televidentes, y discúlpeme la manera en que le respondí, pero me saluda en la calle con su mamá de por lo menos 80 años. Y le dije, por favor, hola, pero váyase pronto a su casa, su mamá es parte del grupo de riesgo. No expongamos a nuestros adultos mayores, no los saquemos a pasear, que se queden en casa. La vida de ustedes es tan importante como la de nosotros y de todas y todos los chilenos. Es nuestro sentimiento, queremos que se cuiden, eso es lo que intentamos hacer nosotros y de momento estamos bien, gracias a Dios. Y a ustedes, por cierto, gracias por acompañarnos una vez más en Cita Regional.